sé que muchos se van a sentir reflejados en Alex y Rebe, porque eso de que, ¡ay, qué lindo! Son la pareja perfecta, como de cuento, qué belleza. No. Y eso de, ¡ay, es que Rebe tan linda y Alex tan bueno! No, tampoco. Así que de verdad esperamos que sea de disfrute para todos ustedes. Pásensela bien, como se dieron cuenta, vacilamos muchísimo y constantemente. Y Alex hace muchos chistes también, entonces la idea es que sonrían y que se lleven un regalito en su corazón. Si en algún momento sienten que la vida es demasiado difícil, no están solos. Sí, es muy difícil, pero las cargas se hacen más ligeras cuando sabemos a quién entregárselas. Así que de verdad que esperamos que se la pase bien. Así es, buenas noches iglesia, gracias por haber asistido esta noche. Rebe y yo siempre mencionamos que llegamos a todo lugar donde las personas andan buscando respuestas y sobre todo ser refugio de una manera descalza, porque es terreno sagrado. Si bien lo sabemos, somos esta obra perfecta de Dios, donde todos nos convertimos ahora en su templo. Somos como templos andantes y Él se deleita en nosotros. Siempre es importante entender que hay cosas que pasan en lo individual y otras que pasan así en grupo. Así que sorpréndase hoy de lo que Dios te puede entregar hoy a su corazón. Puede ser incluso una confirmación, donde usted diga, vamos bien, excelente, seguimos avanzando. Otras quizás un poco más confrontativas, donde usted tenga que decir, Señor, ¿cuánto de mí tengo que depositarte porque necesito menguar para que vos crezcas? Y otras también donde podamos incluso llevarnos una tarea. El tema de las expectativas siempre es importante porque también me define la visión de lo que yo quiero alcanzar, de lo que me quiero llevar, pero sobre todo, ¿cuánto debo de entregar? Recuerden que la palabra nos dice perfectamente que tenemos que menguar para que Él crezca. El tema del matrimonio, que es un proyecto espectacular, el plan original, el diseño perfecto de Dios, es algo que nosotros hoy podemos celebrar y sobre todo también resignificar y reconceptualizar, porque confrontemos también lo que sabemos sobre la relación. Bien lo dice Romanos, que no tenemos que amoldarnos al mundo actual, tenemos que ser modelo contra cultura, por donde se nos dice que lo más importante siempre soy yo, lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que yo prefiero, y ante eso, antepongo también los valores y el fundamento del matrimonio. Entonces, desde esta perspectiva, vamos a poner las cosas en su lugar, en el orden divino, como decían los de antaño, donde hay orden, ahí está Dios. Así que pongamos primero las cosas en su lugar para poder ir refrescando y también poniendo orden a los diferentes conceptos y principios que hoy necesitamos reforzar. Porque ahora el título que estábamos disfrutando, danzando cada temporada, eso es hasta que nosotros partamos a su gloria. Y quiero decirles algo muy importante. La experiencia del matrimonio no es una experiencia para ser feliz. Es un proceso para santificarme. Es un proceso donde yo puedo entregar desde un amor sacrificial lo mejor de mí y sobre todo con humildad y con honra, con respeto y admiración. Es un poco contracultura, porque usted está en este mundo para ser feliz, hermanito. Ajá. ¿Y entonces por qué estamos en invierno? Porque algunos estamos en otoño, porque algunos ni siquiera sabemos en dónde estamos. ¿Por qué? Porque es un proceso para santificarnos. ¿Y desde dónde ponemos ese termómetro? Desde el simple hecho de que todas las cosas viejas van a pasar. Cuando estemos en su gloria, no vamos a necesitar besarnos, no vamos a necesitar tener más hijos, no vamos a necesitar tomarnos de la mano, porque cuando la palabra dice todas las cosas viejas pasaron, ya pasaron. Eso, más allá de ser una historia que nos confronte y nos diga, ay, pero entonces no vamos a estar allá saltando y agarrando de la mano. Sí, por supuesto que sí, pero va a ser tanto el gozo y tanta la gloria y tanta la algarabía en su presencia cara a cara, que eso nos va a bastar. No vamos a necesitar ninguna otra experiencia. Por eso, aprovechemos el hoy, aprovechemos el presente, lo que usted y yo podemos hacer por nuestro matrimonio. Y bueno, vamos a empezar a proyectar acá. Todos tenemos expectativas, como les mencionaba, y yo tengo que comentarles a ustedes que yo tenía las mías. Yo vengo de un hogar disfuncional. Mi mamá y mi papá se divorciaron cuando yo tenía 8 años.
Fue muy difícil porque yo muy pocos recuerdos tengo de él, pero los pocos recuerdos que tengo eran un tanto difíciles y no tengo como gratos recuerdos sobre lo que es el matrimonio cristiano, un modelaje de matrimonio efectivo. Y resulta que cuando mi mamá comienza a asumir el rol de proveedora del hogar y demás, pues ella comenzó a sumergirse muchísimo en el trabajo y ella es enfermera de profesión, entonces tenía horarios rotativos y demás, entonces era muy difícil compartir con ella. Y yo recuerdo que las únicas influencias que yo tenía del matrimonio era lo que se podía ver en tele, mis abuelitos. Pero mis abuelitos ya estaban cansados y demás, ya habían hecho su tarea, habían hecho su trabajo, y los abuelitos se vuelven, principalmente los abuelos masculinos, alcahuetes. Pues resulta que el modelaje que yo tenía era ya de dos viejitos cansados, cada uno compartiendo pero cada vez más en lo suyo, más contemplativos de la vida, más recordando lo que habían hecho. Entonces, prácticamente el modelaje que yo tenía era el de la televisión. Entonces me voy idealizando un modelo de matrimonio muy curioso. Yo soy modelo 85, entonces en los 90, si se acuerdan de esas películas, todo era bello, todo era especial, y entonces el diario de no sé quién, y entonces llegaba y la perseguía, y entonces llegaba y se la topaba en la fuente y le declaraba el matrimonio. ¿Recuerden esas películas? Y por lo tanto, esa influencia crearon en mí una expectativa de enamoradizo idealista. Tengo que reconocerlo, mis amigos, yo soy la chica de la relación. Soy el enamorado, el que quería tener hijos, el que quería disfrutar todas las tardes de película comiendo helado y demás y abrazándonos, y incluso salían globitos y burbujas y corazones así en el aire. De hecho, cuando Rebe y yo nos casamos, cuando me dijeron ahora sí puede besar a la novia, yo le di el beso y hice así. Sí, levanté la pierna hacia atrás como una bella doncella. Pues, siguiente, por favor. Más o menos así lucía yo. Tenía un bello vestido, vestido de novia, blanco, tenía un ramillete de flores en mi mano, y estirando mi bello vestido como cual doncella. Ahí vengo una carriola con número 4, sí, tenemos 4 hermosas hijas, hoy 2 de ellas nos acompañan, son las 2 menores, por eso nos acompañan, porque ya las mayores, ¿verdad? Ahora hablamos algo sobre eso. Pero ahí está el corazón. Esa es mi expectativa, ¿qué les parece? ¿Alguno se identifica conmigo? No, solo yo. No. La mayoría de mujeres sí, pero hombres no. Pero vean qué curioso el tema de las expectativas, porque esas eran mis creencias, mi expectativa. Pero hay cosas que comienzan a emerger cuando comenzamos a cortejar. Esa era mi parte, pero ¿qué pasaba con Rebe en ese momento? Porque cuando yo la conocí, yo era supervisor de ventas, Rebe ingresa a trabajar como acuerpándonos en el equipo de ventas, y a mí me tocaba capacitar unos grupos de las nuevas personas. Cuando yo veo que ella viene subiendo, el tiempo se congeló y yo dije, ¡wow! ¡Qué linda! Y me di cuenta que era una persona que iba a ingresar para poder trabajar ahí, y las cosas se fueron dando. Entonces, ahí fue cuando Rebe comenzó a verme, a cortejarme, a insistirme, a invitarme a comer, no me dejaba en paz. Por dicha no tenía celular en ese momento porque no para de verme, y bueno, yo lo entiendo. Eso nos tiene que oír. Ya. Necesito hablar. Siguiente, por favor. Como bien lo decía Alex, en una relación, las expectativas de uno y del otro suelen ser a veces muy diferentes. Y sí, esa era yo no me quería casar, yo no quería tener hijos, yo estaba bien como estaba, vivía sola. Y si en algún momento había pensado en tener una relación de pareja, el ejemplo que yo tenía eran mis papás. Se levantaban juntos, desayunaban juntos, cenaban juntos y se acostaban juntos. Todos juntos, siempre. Nunca los vi de forma individual, a menos de que tuvieran que ir a sus trabajos, pero ellos siempre permanecían juntos. Entonces en algún momento yo dije, ¡ay, qué bonito! Me encantaría. Lejano, no cercano. Y cuando yo conozco a Alex, claramente había una atracción física
fuerte, además era mi supervisor. Entonces imagínense a Rebe compartiendo un escritorio, una computadora con otra compañera que estaba, vamos a ver, estaba Alex a la par mía, por supuesto. Yo elegí colocarme a su lado derecho y mi compañera estaba a mi lado derecho, bien lejitos. Yo podía ver a detalle todas esas cosas que de Alex me gustaron muchísimo. Yo decía, wow, lo que yo escribí en mi diario cuando yo tenía 14 años está aquí en persona. Yo esa narizota, ese flaco, esas pestañas, tenía las pestañas más grandes que yo y además machito y esos ojos, y yo decía, wow, es el hombre con el que yo soñé cuando tenía 14 años. Pero no estaba pensando en casarme. Ustedes se pueden imaginar el plan de conquista de este hombre la primera vez que me invitó a desayunar, y además la primera vez que yo acepté, porque ya había insistido unas cuantas veces y yo me hacía la difícil, le decía no gracias. Se sienta delante de mí y me dice, Rebeca, yo quiero que usted sea la mamá de mis hijos. Y yo, la primer cita, o sea, ustedes se pueden imaginar, la primera vez que salimos. Esa fue la primera cita del Alpium Actor, pero no fue la primera. Definitivamente, yo dije, creo que aquí no estamos en sintonía. Y yo, Alexito, yo no quiero tener hijos. Ese no es mi sueño. Pero yo debo de reconocer que luego analizando, yo dije, ¿cuál hombre de 20 años tiene clara su vida? Y que su proyecto de vida además sea tener hijos, casarse, formar un hogar. Lo dijo Alex ahora, o sea, tal vez muchas mujeres dijeron, ay sí, yo era igual que Alex y yo soñaba con mi vestido de novia y la boda y ser mamá. Las mujeres, los hombres no, y menos a los 20 años. A los 20 años están pensando en otras cosas, ¿sí o no? Pero Alexito no. Entonces yo dije, bueno, está muy joven y ya tiene claro qué es lo que quiere en su futuro. Lo que pasa es que Alex se tomó muy en serio la parte del Génesis, en donde dice el Señor, vayan y poblen la tierra, y Alex dijo, no se diga más, Señor, úsame. Y encontró a su doncella. Es que hay que entender que hay cosas en la Biblia que son una sugerencia y otras un mandato. Y yo soy obediente. Bueno, además, eso que acaba de decir Alex, yo creo que Alex realmente está siendo muy honesto, porque este hombre sí es obediente con Dios, con la esposa no tanto. Y Rebe, por el contrario, Rebe no es obediente. Trato de serlo con Dios cada día, créanme que me estoy esforzando, pero si me cuesta con el Señor, menos con mi esposo. Entonces, ahí ya ustedes se van dando cuenta del montón de diferencias que hay en un par de personas que deciden unir sus vidas. Y ya solo esto se convierte en un reto, ¿sí o no? Venimos criados de manera distinta, costumbres diferentes. Alex tenía una expectativa, un ejemplo de lo que era ser esposo, de lo que era ser papá, y Rebe otra cosa completamente aparte. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se va desarrollando todo esto? Claramente, pues Rebe acepta las sugerencias de Alex. Rápidamente empezamos a tener hijas. De hecho, hay que aclarar algo, ellas se llevan en promedio 4 años entre una y otra. Si ustedes lo analizan un poco más, es cada cambio de gobierno. Le llamamos, esta será la hija de la luz. Este nos hará el milagrito. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos describir perfectamente la etapa del enamoramiento como el verano de todos. Todo el cielo azul, hay nubecitas blancas, hay una brisa cálida y demás. Y para nosotros en aquel momento, la propuesta del matrimonio fue todo un desafío, porque yo quería algo especial. ¿Recuerdan, chica de la relación? Sí, soy yo, ¿no? Ese soy. Entonces comencé a pensar en algo especial, algo significativo. Ahorré todo lo que podía. Planeé un viaje, coordino con el hotel y le propongo matrimonio fuera de Costa Rica. En ese viaje quedé menos 75,000 pesos. Pero bueno, valió la pena.
y comenzó el diseño hermoso de aquella película El Diario, no me acuerdo cómo se llamaba la película. Ajá. Y estábamos viendo una vida de ensueño en ese momento. Comenzamos a trabajar, a esforzarnos muchísimo. A mí me estaba yendo muy bien, estaba enfocándome muchísimo en ser ese proveedor, en esa seguridad, en dar lo necesario para que el rey no tuviera que preocuparse, ni mis hijas tampoco. Y comenzamos a vivir una ilusión, todo estaba avanzando de manera positiva, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con desveladas. Seguía estudiando, yo soy producto de muchas oportunidades, becas por todo lado. Tenía que siempre esforzarme muchísimo para no perder todos estos chances que me estaban entregando, porque yo aspiraba siempre a muchísimo. ¿Recuerdan el tema de venir de un hogar disfuncional? Cuando uno no aprende a cerrar ciclos, comienza a conectar desde ciertas carencias, y también comenzamos a tener algunos comportamientos que no son derivados del amor, que no son correctos ni compatibles tampoco con el proyecto que yo tengo como de matrimonio, tanto como matrimonio como de vida. Entonces resultó que cuando voy avanzando en la vida, me voy dando cuenta que hay muchísimas cosas que no se están dando tal y como yo quería. Rebe tenía una forma de hacer las cosas, yo de otra. Y hay cosas, y ustedes no me dejan mentir, que únicamente van emergiendo cuando usted ya está en vida conyugal. Cosas que están bien ocultas. Por ejemplo, hay gente que va al servicio y no cierra la puerta, y eso ya es un pleito. Está el que ya abre el refrigerador, saca el refresco y no agarra el vaso, sino que se toma el fresco así, con la leche directamente. Pero no me dejan mentir, ¿sí o no? Y eso se vuelve la tercera guerra mundial algunas veces, porque todo dependiendo del microclima que yo ande ese día. Se lo he dicho 1000 veces que por favor no se orine afuera. Ahí sí, ¿verdad? Y un pellizco. Pero esas son las cosas que usted dirá, ahorita me río, ahorita es gracioso, pero en el contexto, en el calor del momento, se vuelve una pelea donde incluso esa noche nos vieron juntos. Entonces aquí lo más importante son los detalles, son unas cositas que van lacerando o van bendiciendo la relación, pero claramente estas cosas uno las ve sorpresivamente y hay que irlas enfrentando, pero sobre todo calibrando. Siguiente, por favor. ¿Estamos en la misma diapositiva ahí? ¿Sí? Siguiente, por favor. Muchas gracias. Pues resulta que el sueño alcanzado podría decirlo que económicamente estábamos bien, una vida holgada, ostentosa, mis hijas en colegio privado. A Rebe le podía consentir cuanta cosa quería, incluso siempre le estaba sorprendiendo con cosas que no ocupaba. Comencé a convertirme en una persona persiguiendo cosas y no me había dado cuenta. Pensé que yo consumía, pero el consumo me había consumido, porque desde el tener y desde el éxito, desde lo que tanto yo quería de niño, resulta que me capturó y comenzó a crear en mí una persona que solo quería tener y proveer, y se me olvidó el para qué. Por eso empezamos hablando esto de expectativas, porque la pregunta que me tengo que hacer yo el día de hoy es: ¿seré yo el que estoy creando esos climas, esas temporadas? ¿Seré yo el que me estoy quitando la pasión de danzar? ¿Seré yo el que estoy borrando esa sonrisa todos los días de mi pareja por mis comportamientos, mis conductas, incluso justificando lo que es injustificable? Porque es más fácil defender nuestra posición y justificar que reconocer que a veces tenemos que detenernos y darle beneficio de duda, que lo que a veces me dicen, pelando los dientes, saltando los ojos y todas rojas, me puede estar diciendo: necesito tu tiempo y tu atención. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Seré yo? Porque, siguiente, por favor, si ven la siguiente lámina, ahí verán a lo que el estándar de la sociedad dice éxito.
A mis 36 años ya había alcanzado una dirección a nivel de América de una multinacional a cargo de toda la estrategia de dirección comercial, presidencial. Incluso para esta compañía japonesa era muy serio el tema de la planificación y la dirección, y ya tenía una carta compromiso de casa matriz donde decía que en 3 años iba a alcanzar la presidencia de Latinoamérica. A una persona que anda persiguiendo cosas, eso es peligroso, porque más allá de que sea una gran oportunidad, se vuelve un alto y un obstáculo para lo que realmente importa, cuando no se está calibrado y no se está en el estándar de Dios. El éxito te puede consumir y te puede cegar de una manera que no logras ver, no logras entender, no logras comprometer, y la parte espiritual mía se apagó. Tengo que decirles que yo en el 2009 gané Mr. Pandereta 2009. Cuando yo conocí a Rebe, tenía una célula en mi casa. Eran 70 jóvenes en San Pedro de Montes de Oca y decidimos hacerlo los viernes a las 8 de la noche. Un viernes en la noche, cerca de la calle de la Amargura. ¿Recuerdan los 90 y los 2000? Esa era la meca de la diversión. Y decidimos hacerlo a esa hora para tratar de evitar que nuestros amigos y vecinos fueran en la noche a beber alcohol o fueran a hacer alguna otra cosa. Eso me apasionaba y quemaba mi pecho, pero de pasión. Y todo eso se me fue apagando, se me fue enfriando el pecho por el quehacer, el tener. Y sí, confieso, muchas veces me apartaba y decía yo, no, es más importante esto, porque tengo que crear una vida, tengo que forjarme una carrera, tengo que proyectar y tengo que tener muchas cosas porque viene el futuro y tengo que prepararme para lo que viene. Y se me olvidó el gran para qué. ¿Se acuerdan que yo quería casarme, tener hijas? Cuando usted tiene un para qué, encuentra el cómo. Si quitamos nuestra atención de lo que realmente importa, el mundo está diseñado no solo para poder destruirme, sino para no dejar rastro de mí. Lastimosamente el enemigo quiere hacer eso con usted, con su matrimonio y con su familia. Y hay cosas que parecen oro, que brillan, se ven hermosas, pero detrás de esa sonrisa que ustedes ven en esas imágenes, ven a un tipo bien vestido, trajes caros, eventos corporativos, de viaje, conferencista para una revista de negocios y vida y éxito. Pero detrás de esa sonrisa hay un fracaso que se está asomando, silenciado, que yo podría decir que es el invierno más duro que estaba por acercarse. Siguiente, por favor. Así como iniciamos compartiendo las expectativas de Alex y de Rebe, todos tenemos un propósito en esta vida. Muchas veces no sabemos cuál es. Algunos lo han encontrado con prontitud. Sin embargo, al lado de esa persona exitosa, al lado de ese director con un buen salario, había una esposa que, por decisión en común, con el nacimiento de nuestra tercera hija, decidió dedicarse a la casa. Ya de por sí era desafiante y complicado salir a trabajar con 3 chicas. Y en el momento en el que se toma esta decisión, el desafío se vuelve cada vez más grande. Yo necesitaba y tenía la urgencia de saber cuál era mi propósito de vida. Porque muchas veces nos dejamos llevar por el peso de los estándares sociales y de lo que la sociedad nos dice, no solamente a nivel de éxito laboral, sino también a nivel físico, ¿cierto? 90, 60, 90, y si no mide tanto, no calzan los estándares de belleza. Y nos dejamos presionar por esto. Entonces, claro, Rebe, al estar dedicada a la casa, al cuidado de sus hijas, de su esposo, yo empiezo a recordar cómo hubiera querido yo que fuera mi relación de pareja. Ah, sí, qué bonito, como papi y mami, levantarnos juntos, desayunar juntos, y yo volví a ver a mi lado y solo había un plato. Rebe estaba desayunando sola.
porque mi esposo exitoso andaba de viaje la mayor parte del tiempo. Llegó la hora de dormir y después de tener un día bastante movido, ir, llevar, traer, recoger, comprar, hacerme cargo de la casa, llevar a las chicas a cuantas clases tuvieran. Llegaba la noche, volví a sentarme a cenar, volví a mi expectativa de lo que yo quería como relación. ¿Y dónde estaba mi esposo? Otra vez había solamente un plato en la mesa. Y ahí fue donde yo empecé a cuestionarme cuál era el propósito de mi vida. Por razones que todavía yo trato de comprender, yo llego a mi relación cuestionándome muchísimas cosas. Y una de esas era preguntarle a Dios cuál era mi propósito de vida. ¿A quién más le voy a preguntar? Sin embargo, cuando yo hago esta pregunta, yo estoy enojada con Dios. Ya tenía como unos 15 años de estar renegando contra el Señor y diciendo no quiero nada con Él. Es más, cuando conocí a Alex y me di cuenta que era, como digo ahora, que había ganado Mr. Pandereta 2019, yo dije, no, otra cosa que no tenemos en común. O sea, Alex era Dios para arriba y para abajo, y yo decía, yo con Dios no quiero nada. Me enojé con Dios cuando tenía 18 años porque mi mamá murió de un cáncer gástrico y solemos echarle la culpa a Dios de todo lo malo que nos pasa, ¿sí o no? Él es el culpable de nuestro enojo, de me quitó, se llevó, no me escuchó. Y entonces, una noche recuerdo, sola, me acordé de Dios y dije, usted que es tan carga y que todo lo sabe, ¿por qué no me dice cuál es mi propósito de vida? Y así en rebeldía y sin faltar el respeto de nadie, yo le dije a Dios, mi propósito de vida es limpiar mocos, babas, servir comida todo el tiempo, cambiar pañales todo el tiempo. Yo en serio, este es mi propósito de vida, porque es que la sociedad no te dice que porque sos ama de casa y estás dedicada a tus hijas y a tu esposo sos exitosa, ¿verdad que no? Estaba en una búsqueda incansable de ver quién era Rebe, quién soy. Cuando íbamos a alguna celebración o alguna fiesta corporativa, Alex me decía, Rebe, se póngase bien bonita, hoy hay reunión y luego una cena con los directores. Y Rebe, obediente, iba. Alex se presentaba, mucho gusto, Alexander Reyes, director de y yo a la par. ¿Y ahora cómo me presento yo? Mucho gusto, ama de casa no. Mucho gusto, no, yo no, mamá tampoco. Yo decía que mucho gusto, Rebeca Salazar, la esposa del director. Era lo que mejor me hacía sentir en ese momento. Y sin embargo había una insatisfacción muy grande. Probablemente lo has escuchado. Si yo no estoy bien conmigo, yo no puedo estar bien con los demás. Y eso me llevó a tener muchas diferencias con mi esposo. Nunca estás, te llamo y estás ocupado, todo es plata, siempre andas de viaje, nunca decís que no. Claro, para vos es muy fácil, porque tenés aquí una empleada en la casa que te cuida a las hijas, te cocina, te tiene la ropa limpia, y vos viajando por el mundo. Y minimizando que tal vez para Alex eso era cansado y pesado, pero yo estaba pensando solo en mí. Y eso es lo que pasa cuando uno empieza a tener diferencias en el matrimonio. Empezamos a pensar solo en cómo me siento yo, pero estás escuchando cómo se siente la otra persona. ¿Le has preguntado? Empezamos a dividirnos y eso no está nada bien. Al estar tan inconforme con todo lo que yo tenía en mi vida, yo creo que esa fue la número, 57, que me acerqué a Alex en el 2020 y le dije, mi amor, ocupo hablar con vos. Alex estaba en la computadora, poco me ponía atención, pero ese día, sin hacer contacto visual y seguía digitando en su computadora, me dijo, sí, decime. Y yo, pero necesito que me pongas atención. Sí, te escucho. Yo quiero el divorcio. Y me quité los anillos.
me volvió a ver en ese momento, siguió digitando y me dijo, hablamos después. ¿Cuál es lo que uno silencia, amigos? ¿Qué es lo que estamos silenciando hoy? ¿Qué es lo que pasa en su corazón? ¿A qué le tiene miedo realmente? ¿Cuál es el complejo? ¿Por qué no abre su corazón? Tenga esa conversación con usted mismo y diga, esto es lo que pesa, esto es lo que está dividiendo mi matrimonio, esto es lo que en este momento me está distrayendo. Póngale el nombre y el apellido que usted quiera, trabajo, la deuda, la pensión, que ahora vive con la suegra, entonces ahora tiene que ampliar la casa, no sé. Siguen pagando algunas deudas viejas, algo, una mala decisión, y hoy en día todavía lo siguen persiguiendo. ¿Qué es eso que los atormenta? En ese 2020 yo había perdido un negocio en junio y julio porque un amigo me había estafado. Estamos comprando una casa, ya no podía pagar, el banco no me prestaba porque estábamos en pandemia. Y el contrato decía que si yo no pagaba esa casa a finales de julio, no solo nos teníamos que ir en 30 días, sino que perdíamos la prima, que ya la dueña de la casa había utilizado para comprarse otra casa. Eso pesaba en mi corazón y yo no tenía la valentía de decirle a Rebe, incluso estando a 20 centímetros del almohada todas las noches, comiendo sopa de techo, no tenía la valentía de decirle, Rebe, tenemos problemas. ¿Por qué? Porque no quería mostrarme vulnerable. Hoy digo vulnerable, que es la palabra correcta. En aquel día yo decía, no quiero que me vean como un pendejo, no quiero que me vean como un fracasado. Ven cómo uno cambia la realidad cuando uno habla diferente, su mundo cambia, su realidad cambia. Hoy lo puedo percibir, lo puedo entender. En aquel momento yo decía, no puedo permitir que esto se caiga, y entramos en secretismos. Yo no podía hablar ni contar ni decir nada, y eso pesaba en mí. Por eso le dije a Rebe, hablamos después, no quiero un problema más ahorita. Ese problema lo arreglaré después. Pero la que se venía, la que se venía. Siguiente, por favor. Muchas veces le ponemos peso a nuestro matrimonio. Y es que cuando esos microclimas de los que hablaba Alex nos agarran desprevenidos, es como decir, bueno, me voy a ir caminando de aquí a la casa, los que viven cerquita, y no andamos paraguas, ni botas, ni una capa tampoco. ¿Cómo llegamos? Empapados. Y eso empieza a hacer que nuestro matrimonio pese cada vez más. No estamos preparados, no tenemos las herramientas, no tenemos los accesorios necesarios que nos digan cómo hacer que esa maleta sea más liviana. Empezamos a cargar de manera individual en una mochila invisible todo lo mío, y lo vamos echando y lo vamos echando, y agarro lo de él, y entonces empezamos a llenar esa mochila, y es cuando decimos, ya no puedo más, porque la carga se hace sumamente pesada. Pero si nos preparáramos y si tuviéramos las herramientas para poder decir, me quito esta mochila y me preparo para lo que viene, sería muchísimo más fácil. Ahora lo decían, ¿qué los ha mantenido juntos durante tanto tiempo? La comunicación, sí. La gente que tiene años de relación y que tiene más experiencia que los que tal vez están empezando, pueden tener esas herramientas que a veces necesitamos. Para unos puede ser número uno la comunicación, para otros puede ser número uno la escucha activa, porque no es lo mismo si te escuché, no, escuche de manera activa, validando las emociones de la otra persona y reconociendo que lo que dice, si lo dices porque lo siente y le duele. Que usted no lo siente y no le duela no quiere decir que no tenga importancia. Para otros el respeto está como número uno, y es ahí entonces donde nosotros sí podemos armarnos con herramientas que nos permitan pasar por ese aguacero y llegar sequitos, porque entonces ya llevo paraguas, llevo capa, llevo botas, llevo el impermeable y todo lo demás que yo necesito para no cargarme. El 2020 fue un año lleno de desafíos
muchos. Ustedes se imaginan, yo estaba reclamando tener tiempo con mi esposo. Yo decía, es que mi esposo nunca está, me siento mamá soltera, desayuno sola, ceno sola. Y viene la pandemia a hacerle a Rebequita, miren, porque me metió a mi esposo en la casa 24/7 y yo dije, ay Dios mío, ¿qué estaba pidiendo? ¿Les pasó? Que tal vez no se veían tanto y de un momento a otro ya uno no hallaba ni para dónde volver a ver porque por todos lados me aparecía. Eso que ya son hasta la forma en la que respira. Y yo decía, no hay viajes, no, pronto. Se volvió un desafío, claro que sí, económico, de pareja, con los hijos, fue sumamente retador. No sé cuántos al día de hoy tienen secuelas de esa pandemia en su relación. Sin duda alguna, Alex y yo las tenemos y las vamos a tener por el resto de nuestra vida. Pero lo que nosotros decidamos hacer con esas secuelas no le corresponde a nadie más que a nosotros. Y por eso les dije ahora, ¿en quién están poniendo las manos de todo lo que viven al día de hoy? Porque es ahí donde, ay, ¿cómo le hacen? Nosotros le entregamos nuestras cargas al Señor. Y por eso es que lo hemos logrado. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Preparamos un video para que ustedes puedan entender un poquito el contexto del antes, durante y después de lo que marcó esa decisión del divorcio y esa pandemia en la vida de Alex y Rey.
llegamos a ese accidente el 18 de septiembre del 2020 con una mochila que ninguno de los dos podía cargar. Creía que mi matrimonio era pesado hasta ese día. Llegué a ese accidente enojada con Dios. Recuerdo que lo primero que me dijeron acerca de mi esposo estando en el hospital fue: doña Rebeca, necesitamos que firme la amputación de los 2 brazos de su esposo. ¿Se acuerdan que yo quería el divorcio? Estábamos a pocos días de firmarlo. Y en ese momento yo no quería firmar ni el divorcio ni la amputación de los brazos de mi esposo. En ese momento me di cuenta de lo que mi matrimonio y de lo que mi esposo valían en mi vida. A veces tomamos decisiones para siempre, con emociones temporales, con enojos del momento. Pero si a usted le dijeran: se muere, ya, hoy, ¿qué está dispuesto a cambiar? ¿Qué está dispuesto a hacer por esa persona que un día, con expectativas diferentes, decidió decirle sí? ¿Cuánto han construido juntos hasta el día de hoy? Así sean meses, días, horas, semanas, años. ¿Cuánto han compartido juntos? Como para que una decisión por el enojo y las diferencias digan: ya no te soporto, no más. Es que así sería muy fácil. Pero si usted lo que pretende es encontrar a una persona 100% compatible con usted, déjeme decirle que eso no va a pasar. Alex y yo somos como el agua y el aceite. Cuando él tiene frío, yo tengo calor. A él le gusta ir al cine, yo me duermo. Él se duerme con el tele encendido, yo quiero todo apagado y en silencio. Me encanta oscuro. Alex no. Y esas son las pequeñas cosas que empiezan a hacer diferencia en el matrimonio, que luego se vuelven un conflicto eterno. Pero cuando uno realmente se da cuenta de que la oportunidad se acabó ahí, es cuando uno dice: una oportunidad más. Yo no pude firmar esa boleta. Físicamente las lesiones en mi esposo son visibles, pero las lesiones físicas que yo sufrí ese día me imposibilitaron poder firmar con mi mano derecha. Yo me quemé desde la punta de los dedos hasta la altura del codo. Perdí el tejido del lado izquierdo de la frente, ya casi no se ve la cicatriz, pero ahí está. Y la herida se arrastró por el costado derecho de mi cabeza y me despegué el cuero cabelludo por 1 centímetro. No me lo arranqué por completo. Me partí la oreja derecha a la mitad, me quemé la espalda. ¿Y cómo es que uno llega a algo tan fuerte y tan duro en la vida sin Dios? Ahí fue cuando realmente empecé a darme cuenta del valor de las palabras de los 2 hombres más importantes de mi vida. Mi papá, que cuando pierde a mi mamá, queda a cargo de 3 chicas, incluyendo a Rebequita, la del medio, la oveja negra de la familia, que iba corriendo donde el papá a decirle: pa, necesito que me ayude, tengo un problema. Y mi papá decía: Rebequita, lea la Biblia. Ahí está la respuesta para todo. Y yo decía: ¿es en serio? Un libro así de grande, con una letra así chiquitita, qué pereza, no voy a entender nada. Y me cerraba la idea. Y por otro lado, mi esposo, que siempre me decía: ¿por qué tenés la mente tan cuadrada? Imagínense que cuando Rey y yo ya estábamos viendo juntos, yo aprovechaba para leer la Biblia y mientras ella estaba dormida, yo decía: que le quede al menos en el subconsciente. Yo le decía: espíritu de Florinda, sal de ahí. Y realmente créanme que hizo efecto. Estando en pandemia, sin poder recibir visitas en el hospital, aislada en una habitación en donde no podía tener contacto con nadie para evitar una infección en mis heridas abiertas, con muy poca señal en el celular, realmente me sentía
sola. La gente se me acercaba, los enfermeros y los doctores, a decirme: doña Rebeca, agárrese de sus hijas, tiene 4. Ellas le van a dar la fuerza que usted necesita para salir adelante. Y yo decía: no, las amo con todo mi corazón, pero es que ni siquiera tenía fuerza para poder hablar con ellas y decirles lo que había pasado. No había presencia física humana que lograra darle a Rebeca el soporte y la fuerza que necesitaba en esos momentos. Mi esposo estaba siendo amputado de sus 2 brazos, el director de esa compañía transnacional. Y habían más preguntas que respuestas. Ahí no estaba ya mi esposo, ya no estaba tampoco mi papá, que me diera fuerza, palabras de aliento, que me mandara a leer la Biblia. No podía hablar con mis hijas. Y Dios es tan maravilloso que recuerdo que me llamó, me entró una llamada al celular, una amiga de mi mamá, y es de estas señoras que te llaman y no podés hablar, solo ella habla. Entonces hablaba y hablaba y hablaba, y yo decía: la señal, déjeme decir algo por lo menos. Rebequita, le hace el Salmo 91, y yo: otra más que me está mandando a leer la Biblia. Y yo dije: bueno, ella, por insistencia, Rebeca, obediencia. ¿Qué pide el Señor? Obediencia. ¿Cómo leo la Biblia estando en una habitación sin señal y sin poder recibir visitas de nadie? Dios respondió de manera inmediata. Me entró otra llamada. Mi cuñado, del hermano gemelo de Alex: Rebequita, ¿cómo está? Bien, Robertito, ¿necesita algo? Y yo: sí, ¿qué necesita? Una cobija, medias, shampoo, jabón. Nada de eso. ¿Qué necesita? Una Biblia. Y escucho un silencio del otro lado del teléfono, y yo dije: esto se cortó, eso que uno se mueve para ver si agarra más señal. Y yo decía: aló. Mi cuñado dijo: esta se jodió con el golpe. Rebeca, una Biblia, ¿estás segura? Y yo: sí, por favor, necesito una Biblia. Esa Biblia llegó por mensajería al día siguiente, y Rebequita, por primera vez en su vida, abrió una Biblia. Empecé a buscar Salmo 91 hoja por hoja, porque no tenía ni idea dónde estaba. Perdón, ¿sabes dónde fue a buscar el Salmo 91, Rebeca? Por no haber nunca hecho el discipulado. En la página 91. Él estaba en coma, eso no es cierto. Ni sabe dónde, pero bueno, encontré el Salmo 91. Y fue la primera vez en mis 35 años que yo sentí que Dios me estaba hablando a mí. Tenía cierto temor, y yo decía: ¿será que ese Dios del que tanto me hablan va a estar ahí para lo que yo necesito ahorita? ¿Será que después de haber estado renegando durante tanto tiempo, Él me va a escuchar? Porque la petición que yo le tengo es una petición enorme. Ahí me di cuenta de que el amor de Dios es increíblemente maravilloso. Yo sentí durante 7 días que había caminado por un desierto, desvalida, sin fuerza, sin energía. Lloraba la mayor parte del tiempo, y llegué al borde de un abismo luego de caminar ese desierto, en donde yo tenía solo 2 opciones: devuélvase otra vez por ese desierto, Rebeca, con su fuerza solita, o cierre sus ojos y salte, déjese caer y confíe en que el Señor va a estar con sus brazos extendidos abajo esperándola. E indudablemente eso fue lo que hice. Salté por ese abismo y le entregué mi vida al Señor. Y le dije: yo no puedo sola con esto. Necesito fuerza para poder hablar con mis hijas. Necesito fuerza para poder afrontar lo que se viene. Y necesito fuerza para aceptar tu voluntad. Porque claramente lo que yo quería era que me devolviera a mi esposo. Aún mejor si lo de la amputación de sus brazos hubiera
acciones, errores, situaciones, pero no podemos poner condiciones. Y sin embargo, hoy puedo decir que los planes de Dios han sido perfectos en nuestra vida. Alex estuvo 19 días en coma, se murió 3 veces. Y las esperanzas de vida, si es que existían, era únicamente como para decirme: mamita, tranquila, no llore. Mientras otros llegaban por otro lado a decirme: ay, doña Rey, pero usted está muy joven, usted es muy bonita, tiene toda una vida por delante. Los chismes corren así de rápido, ¿cierto? Además, usted se iba a divorciar de él. Eso va a ser una carga para usted el resto de la vida. Su esposo va a quedar en estado vegetativo si es que se despierta. Y su cerebro no va a funcionar, así que ni siquiera se va a acordar de usted. Y sin embargo yo dije: lo quiero de vuelta, conmigo y con mis hijas. Fue la primera vez que levanté mi mano al cielo y le prometí a Dios. ¿Yo qué le promete uno a Dios en esos momentos? Yo ya sé, me puse creativa. Señor, yo te prometo que si me devuelves a mi esposo, sin importar cuál sea su condición, él va a estar mejor aquí en la tierra conmigo que allá con usted en el cielo. Ok, no hay comentarios. Qué tremendo, ¿no? Con lo que cuesta llegar allá. A veces yo creo que fue una emoción temporal y tomé una decisión permanente. A veces pierdo la paciencia y cuando yo digo ya no puedo más, respiro y digo: mejor aquí en la tierra conmigo que allá como usted en el cielo. Señor, dame sabiduría. Como cuando me hace vestirlo 2, 3 veces. Qué frío, qué calor, póngame gorro, póngame buzo, quíteme las medias. No, que este no me gusta, es que no combina. Es que Rey tiene que entender que hay cosas que a mí se me escapan de las manos. Y a veces no tengo tacto para decir las cosas. Pero nunca me van de brazos cruzados. Eso sí se los garantizo. Siguiente, por favor. Salimos del hospital, reinventarse, renovarse. Claramente estás agradecido por una segunda oportunidad de vida. Haber despertado y haber escuchado un montón de noticias me alentó más bien a decir: tengo que renacer, literalmente, tengo mucho que cambiar. Entonces volví a fijar mis ojos en lo que realmente importa. Primero, el primer y gran amor, que es el Señor. Y segundo, sobre todo, amar a mi prójimo como a mí mismo. Y eso me invita a la persona más próxima, a la persona que me dijo: Alex, se fueron cientos. Y yo le digo: sí, pero quedó una que vale por un trillón. Y ahí es donde me voy a enfocar. El uno con y para el otro, y no el uno contra el otro. Porque a veces quiere ganar la carne, porque a veces quiere que gane el orgullo, porque a veces nuestro argumento tiene que estar primero. Y estamos escuchando a nuestra pareja y ya queremos que termine de hablar porque ya tengo el argumento con el cual voy a remeter. Ahora Rey lo decía: una atención activa y plena, consciente, que todo mi ser esté ahí. Veo sus ojos, veo su respiración, veo su corporalidad, cuál es la emocionalidad que trae. Ahora ya se puede percibir y me puedo relacionar diferente. ¿Por qué? Porque se me quitó el montón de carga que yo mismo me había puesto en mí. El montón de mentiras, el montón de sesgos, el montón de complejos. Sí, perdí muchas cosas, pero gané un montón de cosas más. Y es más importante esta experiencia, ahora sí, con una mentalidad de eternidad, con unos ojos del mundo venidero, sabiendo de qué se trata esto. Que somos peregrinos aquí, viviendo un proceso natural, pero desde una perspectiva espiritual. Por eso el Señor dijo: ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. No se amolden al mundo actual. Nos lo dice una y otra vez, pero ¿por qué me suena como una fábula? Porque a veces lo veo tan lejos, pero es que la realidad, esa palabra viva, está más viva que usted que vive en este momento. Todo va pasando en su palabra. Y cuando comenzamos a ver las cosas desde el estándar de Dios, comienzo a comprender el por qué tengo que tratar a mi esposa como el cristal más fino, el más delicado. ¿Y por qué mi esposa me tiene que respetar?
Sí. Perdón, pero la Biblia no es un buffet donde yo me sirvo lo único que me gusta. Ahí tenemos que consumirla toda completa. Amos 3:3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Ustedes pueden identificar el día de hoy el acuerdo a la manera de Dios que llevan todos los días. Todos los días ustedes llegan a acuerdos a la manera de Dios, o a qué manera, qué estándar, con qué estilo. Porque soy yo el que estoy provocando esas tormentas, ese invierno tempestuoso, implacable, donde decimos: ya estoy hasta el cuello de agua de tanta lluvia. Antes yo decía que Dios era una parte de mi vida. Fui avanzando en mi mundo de creencia y en la fe, y comencé a pensar que Dios era una parte importante de mi vida. Después, en la célula, decía que era la parte más importante de mi vida, y aún así no alcanzaba. Después de todo lo que pasó, podría decir que hoy Dios lo es todo en mi vida, y todo es todo. Él se quiere señorear en cada parte de mi vida, y sobre todo en mi matrimonio, porque Él dijo: no es bueno que el hombre esté solo, y no se equivocó. Él es perfecto. Y por dicha que pude decir sí, porque cuando caí y he caído, ahí estaba Rey para levantarme, incluso para decir: yo sé lo que tengo lástima, un día se va a caer. Practique sentarse y a levantarse. A veces una palmadita, una patadita te impulsa, ¿verdad? Pero qué lindo cuando viene desde la mano, porque hubo preocupación ahí. Y qué lindo cuando ustedes se vuelven a ver y se preocupan el uno por el otro, y más bien dicen: ¿cómo puedo agregar valor a esta relación? Pregúntense: ¿qué estoy haciendo yo hoy para enamorar a mi pareja? Conscientemente, ¿qué estoy haciendo intencional y propositivamente para tenerla aquí, enamorada o enamorado? ¿Qué más podría hacer? El tiempo es un obstáculo para mí, las cuentas, el trabajo. ¿Qué tiene que pasar para espabilarnos? No todos merecen pasar por donde pasamos. Pero le digo ahora: hay herramientas, hay artículos, hay accesorios que nos permiten estar incluso debajo de la tormenta, sin que esa agua se nos meta hasta lo más profundo. Pero Dios nos libera una hermosa realidad, sobre todo responsabilidad. Nosotros tenemos un margen de acción, y nos toca a nosotros hacer nuestro 100 para que Él haga su parte. Podrá hacer el milagro financiero incluso por el cual usted está llorando, pero si yo no cambio mis mañas y mis malos hábitos financieros que han traído desdeño a mi relación, no voy a aprender nada y voy a estar siempre bajo esa lluvia impetuosa. ¿Y ahí qué pasa? Solemos renunciar fácilmente. Y señalo a Dios, señalo a los demás, incluso a mi pareja, pero nunca asumo mi responsabilidad. Se lo digo por luz propia, eso fue lo que me pasó a mí. ¿Recuerdan la primera parte de la historia? Todo lo justificaba. Y en todo lado decía: es que. Hasta que aprendí que Dios tiene una enorme responsabilidad. Primero de liderarme bien, y después de liderar mi matrimonio y mi casa en el estándar de Dios. ¿Recuerdan que enojada le cuestioné a Dios cuál era mi propósito de vida? Limpiar mocos, lagañas, dar de comer, limpiar traseros. Dios me respondió hace 4 años y me dijo: sí, Rebe, ese va a ser su propósito de vida. ¿Y a usted quién le dijo que eso está mal? Porque hasta el día de hoy, quien hace todo por mi esposo, todo eso que usted hace solito o solita, lo hago yo por él. ¿Saben por qué anda tan guapo hoy? Así con el pelito corto y sin barba, y bien vestido y combinadito. Rebe, por eso es que no hay que seguir estándares sociales. Ay, estoy muy gordo, que me veo feo. No, el estándar de Dios, lo que nos manda a hacer Él desde el amor. Y ahora teniendo a Dios como centro de nuestra vida. Usted me pregunta a mí: Rebe, ¿y ahora se siente exitosa? Me siento exitosa, claro que sí. Y no por los títulos, ni por lo que estudié, ni por lo que he logrado a nivel profesional.
Ahora soy conferencista, sí, oh, wow, qué chiva. No es ahí el éxito. El éxito de Rebe es ser esposa. Ese es el mayor título que tengo al día de hoy. Y el segundo es ser mamá. Me siento tan orgullosa de mis hijas, de lo que hice por ellas, pero porque ahora lo veo desde los ojos de amor con que Dios nos enseña a ver todas las cosas que Él nos ha dado y que vienen de Él. ¿Que sea fácil? No. Rebe, ¿cómo le haces? Es que qué bárbara, 4 hijas, 2 perros, un gato, peces, tortugas, ¿qué más? Yo creo que ahorita se acerca el perico, algo así. Y un esposo con una discapacidad que requiere asistencia 24/7. Mis fuerzas se renuevan en el Señor cada día, aunque sea pesado. Y aunque ahora yo pueda decir, es que mi matrimonio pesa, porque yo en la mañana no me alisto, me baño y me voy. No, en la mañana nos levantamos, nos alistamos, yo lo alisto a él, me alisto yo, a la más pequeñita que todavía necesita mamá, y nos vamos. Quien maneja ahora todos los días para llevarlo, traerlo, recoger a mis hijas, ir a dejarlas, las que tienen novio, soy yo. Y fue algo que decidí, pero es ahí donde el amor de Dios y la fuerza de Dios lo transforma todo. Me cambio, no me cambio por nadie. Me siento sumamente complacida de estar dentro de ese porcentaje dicen que de cada 4 mujeres, cuando hay una situación difícil en la relación, 3 se quedan y 1 se va. Estoy dentro de ese porcentaje. Y de los hombres, de cada 4 hombres, ¿saben cuántos se quedan? ¿Qué dijeron? Ninguno. Se van 3. Tristemente se van 3 y queda 1, porque nos hace falta aprender a ver y amar como Dios nos ha enseñado. No es desde lo que veo, no es desde el estuche, porque nos vamos a veces, que si está guapo, si está guapa, sí, si no, no, si se enferma, chao, y si lo amputan, peor, me voy, si se engordó, menos. Somos un estuche y el estuche cambia con el pasar del tiempo. Y si algo o alguna situación también sucede, somos un corazón. Y claro, para mí Alex sigue siendo 100% besable. Oh, sí. ¿Saben por qué Alex es tan feliz y tan agradecido? Voy a contarles, si quieres se vuelve, Dios, para que no lo vean. Cuando se despertó del coma, y esto no es broma, pero se puede reír, es real. Él hizo un inventario de todo su cuerpo y dijo, bueno, de ahí ya no tengo brazos, no pasa nada, de la cintura para abajo todo funciona. Oh, sí. Siguiente, por favor. ¿Qué le tenemos? Bien, se ha agradecido. Ahora, hay que meditar, hay que reflexionar, porque claramente hay que hacer una comparación de lo que fue nuestro noviazgo y lo que es hoy en día mi mamá. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que he permitido? Incluso qué es lo que he dejado de hacer. Porque cuando estamos en cortejo y en periodo de noviazgo, estamos dispuestos incluso a ir a sacar en un almacén hasta fiado, vamos a la asociación solidarista y pedimos cualquier cosa por regalar ese perfume. Hacemos casi que cualquier cosa, lo impensable. Y ahí sí no hay nada de que, ay, no, me duele la cabeza, no, o sea, ahí sí todo es bien. Pero entonces, ¿qué ha cambiado? Cuando yo conocí a Alex, otra de las cosas que me hizo pensar si yo realmente quería ser su esposa, después de que me dijo que quería que yo fuera la mamá de sus hijos, fue una vez que me invitó a comer y me dice, Rebe, ¿vos de qué equipo eras? Y yo, necesito hacer un recuento ahí en mi memoria, el archivo, ya habíamos hablado de fútbol, pero a mí como el fútbol no me gusta, no le puse atención, yo solo le estaba viendo la narizota, las pestañas, los ojos, y bloqueé el audio en ese momento. Entonces, cuando él me dice, ¿de qué equipo sos? Yo dije,
uno tiene que ser lo más compatible posible cuando está en plan de ligue, ¿verdad? Y juego fútbol todos los días y ella sabe, mi amor, yo no voy a ver, y se casan y dicen, otra vez vas a ir, ¿sí o no? Entonces, claro, en ese momento yo decía, vamos, Rebe, tú puedes. Y yo soy, ¿puedo decir? Lo van a buchear. Dale, adelante. Y yo, liguista. Y Alex, qué bien. Me dice, qué dicha, mi amor, vea lo que me compré. Me saca una bolsa de regalo y saca él solito una camisa de la liga y yo. No se ofendan, para ver si aquí ninguno anda. No se ofendan, no se lo tomen personal. En ese tiempo, para mí, salir a la calle con una camisa de cualquier equipo de fútbol me parece una polada. Yo decía, ¿a quién se le ocurre salir ahí con esa camisa? Tras de eso todo fue a Sardimar, no sé qué, y todos los patrocinadores y yo. Pero, éramos novios, entonces Rebequita, ay mi amor, qué belleza, gracias, qué lindo, te la vas a poner, ¿verdad? Y yo sí, claro que sí, mi amor, un día de estos. Vamos a ver el partido, yo me pongo la camisa, porque cuando uno está en plan de ligue uno hace lo que sea. Yo dije, además va a ser aquí en la casa, no vamos a salir. Y yo veo a Alex agarrando billetera, llaves, vamos mi amor. Y yo, ¿cómo vamos? ¿A dónde? ¿No le vamos a ver aquí? No, vamos con unos amigos. Y yo, una pola más en la calle con esta camisa. Y yo, bueno, no pasa nada. Y en esos momentos usted no dice nada, de verdad usted no dice nada. Usted está dispuesta a todo, sí, siempre sí. Hasta complacer sin que sea necesario. Un día me dice, Rebe, vi el partido, nos vemos después del trabajo. Y yo, claro, ya para ese tiempo tenía la camisa de Italia 90, del Barça, de no sé qué más, de la Liga. Entonces yo me pongo la camisa de la Liga, y hay partido. Yo voy a la parada de bus y empiezo a ver a mi alrededor y yo, mi amor, aló, llamo a Alex. Hoy no había partido. Sí, hoy juega la Cele. Y yo, bola y perdida. Y ahí no hay reclamo, ahí no hay usted por su culpa ni nada. Ah, pero Rebequita, cuando pasaron los años y cuando decidió llenar esa mochila de cosas, Alex me decía, Rebe, vamos al estadio. Y yo, usted está loco, esa polada. Es usted, yo no, pero las camisas, bótelas, quémelas, a mí eso no me gusta. Y empieza uno, como decimos literalmente, a sacar las uñas. Se nos olvidó todo lo que estábamos dispuestos a hacer al principio y todo lo que en algún momento sí, mi amor, lo que usted quiere. Es más, estando en coma, Alex, yo dije, me consigo la camisa esa prisa para que por lo menos le llegue el olor o me vea y se despierte del colerón. Y la del patea. En algún momento uno tiene esos tiempos de reflexión en donde uno dice, ¿qué importa? Le hace feliz y le dibuja una sonrisa en el rostro verme con la camisa de la liga, me la pongo, no importa. Por si todos son politos, entonces no importa nada más, me uno al grupo. Cuando Alex salió del hospital, una de las cosas que quiso hacer fue ir al estadio y le dije, mi amor, vamos. Me puse la camisa de la liga y en la entrada, venga, machilla, y le pinto la bandera. Y yo, claro, y me fui y me pintaron la bandera de la liga aquí en los dos cachetes. Sí, eso era demasiado. Y saben, y vean lo amateur que fue Rebe, que cuando uno se pinta la cara, no se toca la cara. Vieron las chorchas que tienen los cachetes. Yo lo volví a ver y Rebe, sonriéndome, ¿estás feliz, mi amor? Y yo, sí, parecía el guasón. Antes de pasar al siguiente slide, les voy a comentar brevemente. Parte de los obstáculos que tenemos hoy en día, y usted podría pensarlos, interiorizarlos, es la tecnología. Si bien es cierto, ha llegado a ser una gran herramienta, un gran recurso, también se ha vuelto un fenómeno extraño que lo que va haciendo es que va quitando tiempo de atención, tiempo de calidad en nuestra relación. Llámese cualquier plataforma en la cual usted consuma la información. Pero sobre todo, recuerden que hay un tema de que ahora somos una sola carne, estamos fusionados. ¿Esto qué quiere decir? Que no se sabe dónde empieza la cabeza, dónde termina la mía, cuál es el pie de cuál y demás. Estamos fusionados con una sola carne.
Por lo tanto, lo que nosotros catalogamos, entre comillas, como vida privada, cuidado. Recuerden que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. A veces ingresa por las cosas que nosotros creemos que es lo más sencillo y no pasa nada. Y cuidado con lo que consumimos, porque cuando somos una sola carne, hay transparencia, hay trazabilidad, hay honestidad y sobre todo lealtad y fidelidad. Siguiente, por favor. I marry you today with this ring, with this ring, with all that I am, with all that I am, and all that I have, with all that I have, including my cell phone. Okay, I'll say it on his behalf, including his cell phone. The cell phone has to be part of the deal. Ouch. ¿Usted se imagina que cuando nos esté casando, a ver, incluye su teléfono también? Digo, pobrecito, que se le salió el alma. Pero porque tiene miedo. Una vez hicimos esa dinámica fue: use mi teléfono 2 días y yo lo suyo 2 días. Dejémoslo ahí, ¿tendrían la valentía de hacer eso? Más de uno ni se sabe la contraseña del otro, muy feo. Cuidado. A veces no se sabe la mía. No, no es cierto, sí se la sabe. Y puede usar mi teléfono, aunque ustedes no lo crean, es muy habilidoso. Saben que a veces en el matrimonio hay cosas que se vuelven cotidianas, pesadas, nos aburren, nos Siguiente, por favor. cansan. Yo recuerdo, yo creo que yo no he conocido hombre más tocón que Alex. Pero ya ahorita van a entender por qué. En todo momento, en cualquier lugar, a cualquier hora del día, Alex necesitaba pegarme una nalgada. Ya encontré a uno ahí del equipo de Alex. ¿Cuántos más son tocones como Alex? ¡Hey! Gracias. Gracias. Me encanta. Ahora, ojo, esto no es cierto como se llama control de calidad. Me molestaba, me enojaba muchísimo. Era tema de discusión. Yo le decía, cálmese, estamos en el supermercado, que la cámara, que lo están viendo, que me dolió, que qué grosero, que de nada. Caminar de la mano. Yo siempre iba adelante. Yo, Alex, pero apúrese. Y Alex iba así, porque es la chica de la relación. Mi amor, espere, extendiendo la mano. Y yo, apúrese, ¿qué mano? Nada, qué pereza. Usted ahí en el pasillo de tecnología, corra. Nos tenemos que ir. Ustedes no saben la falta que me hace la nalgada de mi esposo y caminar con él de la mano. Que me cobije en la noche, que me lleve el desayuno a la cama. Y ya no lo tengo, nunca más. Por eso les dije ahora, ¿cuántas secuelas de la pandemia arrastran hasta el día de hoy? Hay cosas que se pierden y que no vuelven. Y tenemos que avanzar aún así. Y como en un inicio lo mencionamos, seguir danzando. Hay retos grandes, hay desafíos que lo vuelven más complejo. Pero entonces deténgase y piense hasta este punto que tiene que agradecer, que tiene el día de hoy. ¿Qué tanto se queja usted de lo que le toca o de lo que está acostumbrada o acostumbrado a hacer por su pareja? Porque a mí me toca todo. Le lavo los dientes, le quito el frijol del diente, le limpio la cera de los oídos, le corto las uñas de los pies, le amarro los cordones, le pongo las medias. Y lo llevo a orinar incluso a las 3 de la mañana. Es más, ¿qué hora es? Ya no puede tomar agua porque si no me despierta a las 11, a la 1, a las 3, a las 5. Me estoy orinando. Y si no duerme con pañal, hay gente que me dijo, póngale pañal. Y yo, póngaselo usted, ¿le gustaría amanecer miado? ¿Verdad que no? Porque a veces queremos solucionarnos
para yo estar más cómoda y para que sea más fácil. Y entonces ahí vuelvo a recordar, mejor aquí en la tierra conmigo que ella como está en el cielo, Señor. Vean qué bonito esto, y es que mi papá decía, lea la Biblia, ahí está el manual de vida, ahí a usted le dicen cómo ser esposo, esposa, mamá, hijo, cómo portarse bien, ¿sí o no? Ahí está el manual de vida. Vean qué bonito Colosenses 3:14, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Amor, amor, eso es todo. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Esa es primera de Juan 4:16. Habla de amor. Ahora pues permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Y la más excelente, la fe. La esperanza. El amor. Porque el amor nos mueve a hacer cosas por el otro que nadie más haría. ¿Cuántas cosas está dispuesta usted a hacer hoy por su esposo? Por esa persona que usted eligió y que Dios le puso en el camino, para que compartieran y construyeran una vida llena de danzas, porque a veces también usted en el invierno tiene que seguir bailando, no puede decir como Rebe, tome, le devuelvo los anillos y quiero el divorcio, porque qué fácil hablar con el hígado y tomar decisiones permanentes. Y la última, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si ustedes lo ven, cada uno de esos versículos ha hablado de amor, porque todo siempre se ha tratado de amor. Cuando nosotros aprendemos a ver todo con ojos de amor, como lo hace Dios inclusive, podemos transformar la visión de lo que percibimos a simple vista. Muchos dirán, pobrecito, no tiene brazos. Pero hoy vamos a transformar todos esa visión con los ojos que Dios quiere que veamos y actuemos en el mundo. Y Alex sí tiene brazos, están aquí. ¿Se dan cuenta cómo es Dios de grande y maravilloso? Siguiente, por favor. Hay algo, ya para ir cerrando, que es muy bonito entender. Son los 5 lenguajes del amor. Gary Chapman escribió este libro y ha inclusive escrito otros acerca de los lenguajes del amor, no solamente en el matrimonio, sino en adolescentes, niños, mujeres, hombres, porque funcionamos diferente. Ahí pueden ver palabras de afirmación, tiempo de calidad, actos de servicio, contacto físico y regalos. ¿Saben cuál es el lenguaje del amor de Alex? Contacto físico. No se va a jugar uno. Como dirían por ahí, salado. Pero bueno, igual sigue siendo. O sea, este hombre pasa en mi almohada y pasa así pegado toda la noche viendo a ver cómo hace contacto piel con piel de alguna manera. Y el contacto físico no es mi lenguaje del amor. Yo no necesito. Alex a veces me dice, pues es que yo sí necesito, dame un abrazo. Y yo, pero yo no necesito. Pero él sí lo necesita. Yo no puedo vivir pensando solo en lo que sí soy, en lo que yo quiero y en lo que yo necesito. He tenido que aprender a desarrollar el contacto físico, incluso con mis hijas. Lucy, la más pequeñita, que ya casi se duerme, esa es full contacto físico, igual que el papá. Y para mí no es necesario. Pero si yo no lo necesito, yo tengo que pensar en lo que la otra persona necesita. Y vean si somos salados, que para mí el lenguaje del amor que me marca es actos de servicio. Pero no está mal, porque yo doy amor de esa manera y por dicha puedo servirle a mi esposo. Pero la forma en la que damos amor
no, a veces no siempre es la misma en la que lo recibimos. En mi caso, yo recibo amor con actos de servicio y mi esposo ya no me puede ayudar en nada. Antes yo creía que porque mi esposo no me ayudaba y no lavaba platos y no sacaba la basura, se le olvidaba, no me quería. Pero era porque no había entendido que ese no era su lenguaje del amor. Sin embargo, ahora que hemos logrado entenderlo, a veces vamos al súper y levanta el muñoncito y me dice, póngame la bolsa aquí. Y yo, no, mi amor, qué pesado, que me la ponga aquí, no me haga sentir discapacitado. Y yo, sí señor, le pongo la bolsita en el muñón. ¿Usted ha identificado cuál es el lenguaje del amor, no el suyo, el de su pareja? ¿Qué tan diferente puede ser al suyo? Ese podría ser un buen ejercicio ahora el fin de semana. Siguiente, por favor. Van a ser como un acto bonito, hermoso, humilde y sobre todo lleno de amor, y es que hoy se tiene que perdonar algo. Háganlo de su corazón. Perdonar es dejar el pasado atrás para poder continuar con ligereza. A veces andamos jalando 40,000 maletas en la vida. Lo que me hiciste hace 10 años, 4 meses, 2 semanas, 2 días, 4 horas y 5 minutos. Y llevamos un registro de eso. Haga una lista de las cosas que tienen que perdonar y dejar en el pasado. Tenemos que aprender a perdonar como Dios perdona. ¿Y saben qué? Cualquiera que haya sido el pecado, si usted tiene amor, dice la palabra que eso cubre multitud de pecados. Así que entréguelo hoy al Señor y deje de estar cargando, y cuando salga por esa puerta, olvídelo por completo. No lo repita, no lo piensen y no se lo cuente a nadie más. Y eso es parte de la responsabilidad que nos toca a nosotros, como lo mencionaba al puro inicio. Dios nos libera con la responsabilidad y lo tenemos que hacer hoy. Primero, como adultos funcionales. Y segundo, si yo quiero celebrar y seguir danzando en ese desierto, cambiando mi lamento en baile, tengo que hacerlo yo. Dios ya lo prometió, ya nos sirvió a la mesa. Pero ¿cuántas veces vamos a seguir peleando por exactamente lo mismo? Soy yo el que puede cambiar la realidad mía de hoy. Tengo que dejar a Dios ser Dios, pero yo también tengo que hacer lo que tengo que hacer. Hoy tienen que perdonar algo. Hoy tienen que dejarlo en el pasado. Y recuerden, no involucren a nadie más. Esto es de Dios. El único interesado en que esto florezca y prospere es el Señor, porque es el diseño de Él. Y quiere llevar su relación al siguiente nivel, pero yo también tengo que ponerme en posición de promoción de mi relación. Tengo que ir más allá. Perdonen, olviden, sanen. Dejen que esa pequeña herida que se abrió entre la luz del Señor y pueda suturarlo desde adentro, y que no se vuelva a abrir nunca más. Siguiente, por favor. Reconocer que debo mejorar, no somos productos terminados. Recuerden que esto es un proceso y Dios quiere ir transformando poco a poco nuestro corazón. Tengo que transformar mi mente, mis pensamientos, para que mi mente no maquine las cosas que me hacen al final caer y cometer los mismos errores. Por eso también tengo que limpiar mi corazón. ¿Cuánto de mi corazón está en el Señor? ¿Cuánto está vuelto mi corazón hacia Él? ¿Cuánto quiero que Él lo gobierne? Recuerden, el primer gran amor, tengo que calibrarme. Nosotros no somos perfectos. Ganamos al ser conscientes de nuestra oportunidad para ser mejores, mejorando, construyendo, siempre. Por supuesto, también díganle a la persona algo que le encanta. En vez de estar repitiendo lo que no le gusta, lo que le molesta, no. Podríamos empezar a decir lo que le gusta todos los días. ¿Qué tal si volvemos al momento del cortejo, del enamoramiento? ¿Qué tal? Si como primera intención busco dibujar esa sonrisa en el rostro de mi pareja y hacerle una prioridad antes que agarrar el teléfono para ver TikTok o Instagram, que sea una prioridad, porque es lo más importante. Ya para ir cerrando, recuerden que el primer milagro del Señor fue en una boda. ¿Ustedes creen que fue una casualidad? Incluso María le dijo: Señor, se acabó el vino. El Señor le dijo: no ha llegado mi hora. Pero aún así, Él estuvo dispuesto a hacer algo milagroso, fuera de tiempo, y convirtió el agua en vino.
Y al final, el anfitrión dijo, normalmente sirven el vino bueno al principio, y ya cuando la gente está alcoholizada, le sirven el malo. Pero aquí fue al revés. ¿Cuál es este principio? Que si usted piensa que su relación está acabada, que es insípida, que perdió el sabor, que no vale ya de nada, y usted vino hoy a regañadientes o lo trajeron del pelo, si usted decide entregarle esa relación al Señor, Él va a transformar esa relación en el más exquisito y más delicioso vino. Él sí lo puede hacer, porque su salvavidas, el mío, sí puede caminar por el agua. Él sí puede hacer lo imposible. Pero tenemos que entregárselo con todo el amor, con toda la convicción y sobre todo sabiendo que hoy yo no voy a decir, una noche más, qué lindo estuvo. Es la noche número 1 donde el Señor va a hacer lo que tiene que hacer si usted lo deja actuar. Dejar a Dios ser Dios. Pero tenemos que abrirle la puerta. Y como dijo Rey, ese salto de fe y saltar el vacío, donde Él va a estar ahí para sostenernos y hacernos pasar por el desierto, por el invierno, por el otoño, por el verano, en cualquier tempestad, en cualquier momento. Él ya venció sus problemas, ya venció sus complejos, ya venció incluso esos acontecimientos dolorosos. Él ya lo venció, pero usted tiene que estar convencido, porque es bajo fe que caminamos nosotros. Y bajo fe somos salvos. Y bajo fe es que vivimos y danzamos en cada temporada. Vámonos a la última diapositiva, por favor. Alex y Rebe no tienen nada en común. No se parecen en nada. Lo único que nos hace iguales es que nos elegimos todos los días, con nuestros errores. No siempre va a ser fácil entenderse. Y cuando aprendemos a respetar espacios, a escucharnos y lo más importante, a validar las emociones del otro, se vuelve más sencillo. A veces pesa, sí, pesa mucho. Pero pesa cuando nosotros no sabemos a quién darle la carga. Y la carga no tiene por qué llevarla mi pareja. Alex y Rebe decidieron poner a Cristo como centro de nuestra relación. Y es Él quien guía el camino. A mí a veces se me mete el agua y digo, quiero el divorcio. Y yo, mentira, era una broma. Puede pasar. Claro que sí, a veces nos sentimos agotados. Pero no olvide lo bendecido y lo bendecida que es de poder haber encontrado una persona que aún usted estando roto, descosido y con todos sus defectos, se haya vuelto a verlo y como en el caso de Rebe dijera, qué narizón más lindo. No olviden esos detalles, lo que los mantiene conectados el uno con el otro. Todavía está ahí, todavía se mantiene. Lo que pasa es que lo olvidamos. Y yo siempre digo que si nos vamos a devolver al pasado, que sea solamente para recordar cosas lindas. Denle un besito al que tiene ahí a la par y abrázala. Y denle gracias a Dios por esa lección perfecta que le puso ahí. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Dios bendiga. Eso me da